tenemos invitados son el doctor Daniel Llanos y el doctor Luis Araneda. Empezamos a la hora en punto. Vamos a empezar con una presentación reflexionando sobre la honestidad académica, que es el adecuado reconocimiento de las fuentes y citas mencionadas de la propiedad intelectual, que todo documento académico debe ser citado. He tomado una frase de Cicerón para que la trabajemos. Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla como verdad. A partir de este pensamiento de Cicerón hemos tomado la decisión desde la determinación del plagio de los trabajos que han sido uno de los factores de preocupación de toda la comunidad universitaria en el momento de la evaluación. En este sentido, se creó desde el claustro de comunicación oral y escrita este documento que lo tienen a disposición los estudiantes, es el Código de Ética de la Universidad, citados dos fuentes, que es más bien el fraude a través de esa deshonestidad y cómo nosotros en la universidad lo planteamos para trabajos, ¿no? El tema planteado por el claustro fue presentado en el Plan de Acción de la Universidad Salesiana en el 2022-2023 en curso, ¿no? Planificado para este periodo 60 en la tarea de la unidad 1, de la unidad 2, de la tarea 1. El público objetivo en el que estamos tratando son los estudiantes de los primeros semestres de todas las carreras de la asignatura de comunicación oral y escrita de la comunidad universitaria, haciendo sede Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Los temas de exposición son planteados, este tema de exposición que empezamos con el doctor Llanos, es el planteamiento académico, moral y ético frente al plagio. El compañero Daniel Llanos, docente de la Universidad Salesiana, está en la dirección de área de conocimiento de educación, licenciado en ciencias de educación, mención en pedagogía, magíster en política social para promoción de la infancia y adolescencia, doctor en ciencias sociales y catedrático de algunas asignaturas, dependiendo de cada uno de los semestres. Te damos la bienvenida, Daniel, para que nos ayudes con tu presentación. Muchísimas gracias, Paola. Un gusto saludar a cada uno, a cada una de ustedes. Realmente me parece que es sumamente importante abrir este espacio de diálogo, de reflexión alrededor de una temática importante. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor, y voy a solicitar que me confirmen si efectivamente se está mirando en su totalidad. Por favor, ¿sí? Entiendo que sí. Gracias. Y les decía, ¿no? Me interesa un poco abordar esta temática de la honestidad académica y el plagio, partiendo desde una perspectiva conceptual. Entender que el concepto en sí mismo de honestidad académica es un concepto que no lo encontramos con facilidad en la literatura, pero que sin embargo es importante mencionar que la honestidad académica se le asocia a la ética. Y la ética es un concepto que lo podemos definir, comprender desde múltiples perspectivas. Incluso algunos autores asocian a la ética con respecto a la moral. Pero para los fines pertinentes de este trabajo que estamos ahora compartiendo, vamos a comprender que la ética está asociada a esas prácticas valóricas, a esas prácticas culturales, sociales, de orden, ¿no es cierto?, de orden de relacionamiento entre los sujetos. Esto es importante entender porque cuando estamos hablando de una práctica académica, como es el trabajo intelectual, el trabajo de hacer una tarea, ¿no es cierto?, el desarrollar una clase, ¿no es cierto?, esto implica que hay una práctica de relacionamiento. Y la ética en esa medida la vamos a comprender también como esa práctica de relacionamiento humano, de interacción social, en la cual entra en juego una serie de valores. Valores como el respeto. Y entendiendo el respeto como el respeto hacia el otro, ¿no es cierto?, hacia los otros, hacia quienes están en este momento interactuando conmigo, ya sea de forma presencial, de forma virtual, sea el respeto en la relación de forma oral, ¿no es cierto? Porque la
ética en el trabajo académico también está en términos de la oralidad, ¿no es cierto? Es decir, el reconocimiento hacia el otro, y ese es el respeto hacia el otro, ¿no es cierto? La profesora Paola hacía mención ahora de entrada a una frase de Cicerón. Fíjense, ahí hay un reconocimiento hacia un autor, pero ese reconocimiento parte justamente del valor del respeto hacia ustedes, ¿no es cierto? Quienes nos escuchan, quienes nos miran, quienes nos observan, y el respeto hacia la persona que hace mención hacia los autores. Entonces, esto es una primera cuestión importante de partida, y comprender que el valor del respeto es un valor que está en juego en las relaciones interpersonales, y que éstas pueden ser mediadas de forma presencial, de forma virtual o de forma escrita. Y esto es importante, insisto, porque ahí es donde entra en juego todo el tema de la ética como una práctica. Pero un siguiente valor que está en juego es la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad que cada uno de nosotros, profesores, cada uno de ustedes, estudiantes, tienen frente al cumplimiento de estas normas que están establecidas dentro de lo que se denomina la contractualidad social, ¿no es cierto? Este concepto rusoniano del contrato social, que nos expresa claramente cómo el ser humano, cómo las personas entramos en relación, nuevamente relación con los otros, con las otras, de forma responsable. Y ahí el valor de la responsabilidad se constituye también un elemento fundamental a la hora de generar procesos, ¿no es cierto? Procesos de escritura académica, procesos de presentación de trabajos académicos, siempre guardando esta norma ética de respetar, regreso al valor anterior, de respetar la intelectualidad, la producción intelectual del otro, de la otra, y cómo de alguna manera esto también nos permite ir posicionando, ¿no es cierto?, nuestras propias ideas, ¿no? Cada uno somos un cúmulo de ideas, cada uno de nosotros es un acumulado de prácticas, pero también un acumulado de ideas. Y esas ideas hay que exponerlas, hay que trabajarlas de forma respetuosa, de forma responsable, y aquí entra el siguiente valor que está en juego cuando hablamos de la honestidad académica, el tema de la confianza. Presten atención que este asunto de la confianza es un asunto primordial a la hora de la producción académica, a la hora de nuestro trabajo intelectual académico. Es decir, poner en acto, exponer de forma oral o de forma escrita las ideas que tenemos. Y aquí es importante tener la certeza y la confianza de lo que yo estoy diciendo tiene un sustento, tiene un aval, tiene un reconocimiento que va por las fuentes de información que yo empleo. Pero también la confianza de decir lo que yo estoy pensando que es el resultado de mi producción intelectual. Por lo tanto, una primera aproximación conceptual a esta idea de la honestidad académica y la ética cruza necesariamente por la comprensión de estos tres valores: respeto, responsabilidad, confianza, que siempre deben estar prevaleciendo en las prácticas de relacionamiento, en las prácticas de interacción. Insisto, en la vida académica, nuestras prácticas de relacionamiento, de interacción, son mediadas por este espacio de intercambio, de aprendizajes compartidos, y que en esa mediación de alguna forma está en juego también el tema de la intelectualidad y sobre todo la producción de ideas. Voy a hablar de la ética y sus componentes, sobre todo centrando la atención en lo que un poco se me había solicitado en los diálogos previos. Y me refiero a los componentes que están en juego cuando estamos hablando de una vida universitaria. Hay un componente dentro de la ética que le atribuimos al proceso de enseñanza, es decir, toda la comunidad educativa, profesores, profesoras, estudiantes, autoridades, personal administrativo. Es decir, el proceso de enseñanza se gesta con un conjunto de actores que estamos siempre en interacción, que siempre estamos en relación.
Y es ahí justamente donde debemos guardar esta ética, ¿no es cierto?, esta honestidad académica que supone que toda la comunidad académica universitaria, en nuestro caso, debe tener. Los profesores, cuando hacemos el ejercicio, ¿no es cierto?, del trabajo en clase, el ejercicio áulico, y estamos desarrollando un contenido, estamos desarrollando una temática, será importante entonces siempre remitirnos a la fuente de información, ¿no? Sea un autor, sea un texto, o quizá ejemplificando con el resultado del dato empírico, del dato primario, que es obtenido de nuestras propias investigaciones. Es decir, los profesores ahí también debemos guardar esta ética que está en el proceso mismo del desarrollo, ¿no es cierto?, del proceso de enseñanza. Los estudiantes, ¿no es cierto?, ustedes, al mismo tiempo, guardar esta relación en el proceso de enseñanza ético con el cuestionar, con el preguntar, ¿de dónde sale esa afirmación? ¿De dónde sale esta aseveración, este dato que se plantea, esta fuente que se transmite? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen de esto? Ahí hay un proceso de enseñanza que debe ser compartido y que de alguna forma esté en acción. Por supuesto, las autoridades, cuando en la ética en el proceso de enseñanza se genera a través de los reglamentos, a través de toda la estructura institucional que permite y facilita que seamos nosotros quienes van generando y desarrollando los procesos educativos, ¿no es cierto? Las autoridades ahí tienen un papel fundamental en el momento del proceso ético en la enseñanza. Y el personal administrativo, que no está fuera de ello, porque son también quienes salvaguardan todo el tema de la estructura administrativa, logística, ¿no es cierto?, de la gestión misma del proceso de enseñanza, y que de alguna forma atribuye y a la vez contribuye a generar un proceso más, otra vez, valores responsables, ¿no es cierto?, valores de confianza, ¿no?, que están siempre en juego ahí, y valores de respeto hacia el colectivo universitario y, por supuesto, hacia el contenido de una determinada asignatura. La universidad, todas las universidades, siempre están en el constante ejercicio del proceso investigativo. Nosotros como UPS tenemos un conjunto, una serie, múltiples grupos de investigación, los cuales seguramente ustedes conocen, pero también están grupos de innovación. Es decir, todo este aparato institucional tiene una serie de componentes que nos vienen poniendo acá en el proceso de investigación. ¿Quiénes son aquí los éticos, las éticas? Las investigadoras, los investigadores, regresamos a la administración académica, ojo, a los financiadores, a la gente que se encarga incluso de proveer los recursos materiales para que un proceso investigativo se genere. Estoy hablando de la universidad, pero esto puede ser trasladado a cualquier ámbito de la investigación no universitario. Y podemos poner múltiples ejemplos. Por las farmacéuticas, la industria aeroespacial, la industria automotriz. Ahí existe un grupo de investigadores, investigadoras, un personal administrativo, ya no académico, sino administrativo investigativo, y financiadores que de alguna forma demandan que exista un concepto básico que es la transparencia. Vamos a profundizar eso un poco más adelante, pero quiero aquí ya enunciar que la transparencia es importante. Y cuando digo transparencia me estoy refiriendo a la posibilidad de entender cuál es el origen de los datos que nosotros obtenemos cuando hacemos un proceso de investigación. Esto que ya mencionaba, referir las fuentes, citar las fuentes, el manejo de los recursos. Esto es importante, transparencia, en qué se está invirtiendo el dinero, los recursos, los estudiantes que están en carreras de ciencias de la vida, dónde están los reactivos, cómo se están empleando estos reactivos, ¿no? Y claro, los financiadores también que entregan estos recursos deberán de manejar de forma transparente cuál es el origen de los recursos. Y cuando se financian proyectos también importa, es vital comprender y entender en qué se están invirtiendo estos recursos. Decimos en investigación, perfecto, pero la investigación ¿de qué tipo? Una investigación generativa de alternativas y de resultados encaminados a
Y ahí viene lo ético, ¿no? Encaminados a determinadas actividades que no necesariamente corresponden con los principios humanísticos, los valores que la universidad tiene o que la institución, si es que es fuera del campo universitario, tiene. Hay que manejar la ética en ese sentido, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, y que quizá es el ejercicio que ustedes ahora están empezando a realizar, es el proceso de difusión y socialización. Acá la ética tiene que ver con los autores, con las autoras, con quienes están al frente del proceso de edición, los editores, ¿no? Y voy a quedarme un momento acá porque son, lo que decía, ustedes son los que están ahora trabajando en los escritos. El proceso de difusión y socialización es vital manejarse de forma ética, referenciando, citando, poniendo en claro, ¿no es cierto?, de forma transparente, cuál es el origen de la información que yo proveo, cuál es el origen de los datos que yo expongo, porque de lo contrario la difusión y la socialización puede correr riesgos que sean mentiras, ¿no? Digo, en la vida social tenemos un conjunto de ejemplos, una serie, múltiples ejemplos que ocurren en la vida política, que ocurren en la vida familiar, ¿no es cierto?, que ocurren en el espacio de la vida privada, en donde las formas de comunicar, difundir, socializar, no son las mejores. Y cuando digo que no son las mejores, me refiero a que efectivamente, de alguna forma, se puede transgredir la transparencia de la información o faltar la verdad. Los autores y los editores son los que se encargan justamente de salvaguardar que esta información sea de forma transparente. Pero también en el proceso de difusión y socialización de la investigación o de las investigaciones, existe un elemento importante que se llama proceso de difusión y socialización. El proceso de difusión y socialización tiene que ver con los pares evaluadores. ¿Y quiénes son estas personas? Son las personas que se encargan de revisar de forma anónima lo que ustedes, lo que yo, lo que los profesores escribimos, y son los llamados a ser éticos en el sentido de no alterar el informe, no alterar la realidad. Por eso es importante siempre manejarnos en esta lógica y con este concepto de transparencia. Pero seguramente ustedes se preguntarán, ¿y por qué debemos ser honestos en la actividad académica? Digo, esta pregunta puede salir así, ¿no? Muy de la nada. Cuando nos envían una tarea, nos piden que hagamos un deber y resulta que yo tengo los accesos de la información a 2 clics o entro a una página de cualquiera de estas infinitas que existen en las cuales ya está el resumen del libro que me mandó a leer la profesora, el profesor, y yo ya no tengo que hacer el ejercicio intelectual y no tengo que leer y no tengo que sistematizar. ¿Por qué debemos ser honestos en la actividad académica? Bueno, regreso a una de las láminas anteriores y puedo decir que parte de la confianza. No necesitamos de estas ayudas, entre comillas, de los recursos y materiales que ya están colgados en la web y que de alguna forma pondrían también en tela de duda lo que supone nuestra propia confianza. Es decir, no soy capaz de leer y hacer un resumen de un texto. Es decir, no soy capaz de comprender un material proporcionado por un docente para que yo pueda sistematizarlo, organizarlo y luego escribir, difundir y socializar. No, no soy capaz. Ojo, miren, pasa por el tema de la confianza. Cuando uno está en una actividad de orden académico, lo vital y lo importante es poner en acto nuestras ideas. Ideas que necesariamente van a ser debatidas, ideas que necesariamente van a ser contrapuestas, pero que pasa por este nivel de la confianza. Sin embargo, de ello, esto de por qué debemos ser honestos en la actividad académica también pasa por el garantizar el conocimiento científico producido. Atención, es importante que nosotros seamos honestos con las cosas que escribimos, con las cosas que decimos, porque eso garantiza el conocimiento científico. Garantiza que la información, los datos, ¿no es cierto?, el trabajo de resultados, conclusiones, discusiones teórico-académicas sean de valor y que sean útiles para la sociedad, en el campo que sean. Pero si yo altero los datos, si yo no soy honesto académicamente, si yo hago un ejercicio de plagio, entonces seguramente no puedo garantizar el conocimiento científico. No puedo garantizar.
porque estoy adulterando, porque estoy alterando la realidad. Y el rato que altero la realidad, simplemente la información, los resultados, la data producida, simplemente no tiene nada más que un valor subordinado frente a la realidad del conocimiento producido. Pero acá también parte porque para quienes están en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, sobre todo, no digo que esto sea excluyente de la gente de ciencias de la vida o de las áreas de las ingenierías, tiene que ver con la protección de los participantes de la investigación. Hay una cuestión que es muy importante y que es salvaguardar la integridad de quienes son nuestros coparticipantes de la investigación. Ojo, yo no estoy utilizando el calificativo de informantes, estoy diciendo coparticipantes, porque le estoy dando un valor diferente a quienes participan en nuestras investigaciones, porque son ellos quienes nos establecen las relaciones, las explicaciones que luego serán filtradas, tamizadas por el proceso del ejercicio analítico comprensivo. Por lo tanto, hay que tener como la protección de los participantes de la investigación. Esto es un punto sustantivo, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. No podemos hacer un uso indiscriminado de los participantes de los procesos. Y lo otro, el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Propiedad intelectual que puede ser debatida desde muchos frentes, ¿no? Esto lo podemos debatir, discutir incluso, porque habrán algunos elementos que pueden ser comprendidos como desde las patentes, y por otro lado podemos decir las patentes deberían estar liberadas porque eso al fin de cuentas es una propiedad intelectual colectiva y que contribuye al desarrollo de la humanidad en su conjunto. Esto puede ser debatido. Pero ¿por qué debemos ser honestos en la actividad académica? Por derechos de autor. Porque los intangibles, ojo, los intangibles tienen un valor. ¿Cuáles son los intangibles? Las ideas. Las ideas tienen un valor. En una sociedad como la nuestra, en la cual hemos materializado todo y le hemos dado un valor a todo lo material, habrá que recuestionarse y ser muy críticos para justamente darle un valor a los intangibles. Quizá no monetizar, quizá no un valor monetario del intangible, pero sí un valor que está asociado a la ética y a los valores. Como respetar que mi compañero, mi compañera propuso una idea y esa idea tiene un valor, pero esa idea no la pensé yo, la pensó mi compañero, la pensó mi compañero. Por lo tanto, el derecho de autoría es importante. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Pero aquí en ciertos momentos somos respetuosos del valor, del objeto material, pero nos olvidamos del respeto a lo más vital, a lo más importante, a la producción de ideas, a los intangibles. Los intangibles tienen un valor supremo, porque son justamente las ideas que cada uno de nosotros produce. Y las produce a partir de un ejercicio intelectual, de un ejercicio de lectura, de un ejercicio de reflexión, de un ejercicio de estar pensando cómo doy solución a un determinado elemento, a un determinado problema. Por eso es vital que tengamos como un respeto a este derecho de autoría y al mismo tiempo al asunto de la propiedad intelectual. Insisto, concepto que puede ser debatido, porque podremos entrar en el detalle de si las patentes deberían ser liberadas o no, o si las patentes, como por respeto a la propiedad intelectual, debemos monetizar y que tengan un valor. En fin, esto es un debate que sin duda nos puede llevar hacia otras orillas, pero que también es importante que ustedes, como estudiantes universitarios, como gente que está haciendo una actividad académica, sepa que debemos entrar en esos debates, ¿no? De la propiedad intelectual, de las patentes, ¿no es cierto? Aquí tenemos ahora, el mundo está saliendo, entre comillas, de un proceso pandémico y en los cuales sabemos que las patentes de las vacunas no han sido liberadas. Ahí tenemos nada más como algunos elementos que podrían dar pistas. Y ustedes podrán decir, sí, pero fueron quienes invirtieron, fueron quienes pusieron el valor de la reflexión, del pensamiento. Sí, de acuerdo. Por eso digo, hay una serie de elementos que sin duda nos pueden invitar a generar un debate, pero quiero que se percaten que este tema de por qué debemos ser honestos en la actividad académica tiene muchas entradas, una serie de vectores que nos llevan a diferentes planos explicativos. Voy a ir cerrando, pero
me interesa hablar sobre las responsabilidades de la autoría, ¿no? De autoría, estas responsabilidades que ustedes, yo, los profesores, las profesoras tenemos cuando hacemos un escrito. Les decía hace un minuto el tema de la transparencia, ¿no? Por favor, es importante siempre describir las fuentes de información. Cuando yo hago trabajo de clase, yo les digo a los estudiantes, a las estudiantes, ¿y cuál es el sustento de tu afirmación? ¿De dónde sale esa información? Y claro, la información, el dato tiene dos claridades. Es un dato primario, es decir, es un dato que existe en la realidad, es un dato que tú lo observas, que tú lo miras, que tú lo escuchas, que tú lo puedes demostrar a través de un ejemplo, o es un dato secundario que ya está escrito de gente que ha investigado, ¿no? Es importante describir la fuente de la información, porque de lo contrario estaríamos haciendo afirmaciones sobre la nada, ¿no? Quizá estaríamos cayendo en algo que se denomina la opinión. Y cuando hacemos un trabajo académico, las opiniones pueden ser importantes, pero en un trabajo académico todo tiene que tener un sustento. Y este sustento es la fuente de información. Y esa fuente de información debe ser transparente. Debemos decir de dónde viene, quién la proporciona, de dónde surge. ¿Es fuente primaria? ¿Es fuente secundaria? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde? Esto es importante que ustedes lo recuerden, porque, insisto, lo contrario es un poco, y perdónenme lo que voy a decir, pero es un poco como convertirse en un chisme, ¿no? En un chisme que no cae en nada, ¿no? Me dijeron que, es que yo he escuchado que, pero me dijeron que, ¿quién te dijo? Escuchado, ¿dónde has escuchado? ¿Quién dijo eso? Entonces no podemos caer en esas retóricas repetitivas que son el resultado del diálogo coloquial, del comentario personal, incluso, digo, no sé, de amistades que están ahí generadas, pero que de alguna forma tienen que tener un sustento. Esto es importante. Digo, esto es importante porque cuando ya estamos en el plano de la vida social, si ustedes prenden, ¿no es cierto?, los noticieros, si ustedes escuchan lo que la gente opina, veamos dónde está el sustento. Veamos dónde está el sustento. Digo, esto es importante para gente como ustedes que está empezando a hacer una vida académica, que está haciendo una vida académica, que están finalizando una vida académica. Es fundamental que tengan claridades de dónde viene la información. Si la información no es verificada, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? No me quiero remitir a ejemplos de las últimas 24 horas, pero hay que tener claridades en este tipo de cosas, ¿no? Un segundo aspecto importante tiene que ver con la integridad. Es decir, no forjar datos, no plagiar los trabajos de otros, no adulterar los testimonios o manipular los datos cuantitativos. Es decir, si una persona me afirma una cuestión, me afirma una oración, yo debo ser fiel a lo que me está diciendo esa persona. No puedo forjar el dato porque, no sé, voy a poner un ejemplo en el campo de la investigación. Hay estudiantes, hay gente, hay chicos, hay chicas que plantean una hipótesis cuando son estudios más de orden cuantitativo. Y resulta que en el ejercicio del trabajo se percatan que los resultados pueden ser diferentes a su hipótesis. No, yo no me quiero equivocar. ¿Cómo voy a fallar? No, las hipótesis son eso, justamente supuestos que luego van a tener que ser verificados o no para un trabajo académico. Por lo tanto, no se forjan los datos, ¿no? Los datos tienen que ser interpretados, analizados, pero no hacerles hablar lo que no hablan los datos, ¿no? Hacerles decir lo que no dicen, eso no se puede. No hay que forjar datos, hay que ser reales a los datos, respetuosos, regreso a los valores. Debo ser respetuoso con los datos, pero también debo ser respetuoso con los que me van a escuchar, con los datos que yo estoy diciendo, proporcionando, ¿no? Y debo confiar en que ese dato ha sido producido porque he mantenido una transparencia en mi ejercicio investigativo, en mi trabajo analítico, en mi planteamiento metodológico, he sido transparente. Entonces, esto es importante, no forjar datos. Tampoco plagiar los datos de otros, ¿no? Regreso, decía, hay una serie de páginas web en las cuales uno puede descargarse los textos resumidos y pongo mi nombre y se va, ¿no? Es decir, ¿de qué integridad estamos hablando?
¿De qué integridad estamos hablando? No puedo hacer eso. Tengo que debatir, discutir y trabajar con esto, ¿no? No adulterar los testimonios o manipular los datos cuantitativos tiene que ver justamente con el forjar. No podemos hacer que los datos hablen lo que no dicen, ¿no? Yo debo analizar, debo interpretar. Para eso hay ejercicios, hay métodos, ¿no? Que ustedes eso lo trabajarán con sus docentes, pero hay que tener como claridades en esto, ¿no? Una cuestión que cuando se hace investigación, sobre todo, y a veces se nos pasa por un lado, tiene que ver con el consentimiento informado. Es decir, yo tengo la posibilidad de preguntar, tengo la obligación de preguntar, ¿puedo grabar? Ustedes se han percatado que incluso en estas reuniones Zoom, ¿no es cierto? Cuando estamos en reuniones nos aparece ahora el mensaje que dice, se estará grabando, y ustedes aceptan o no, y si no, salen. ¿Por qué? Porque la información que una persona proporciona es una información vital, pero esa información vital tiene que pasar por el consentimiento informado. Claro, acá yo no voy a entrar, seguramente acá el colega Luis hablará más de forma detenida sobre este tema, pero esto tiene incluso implicaciones de orden jurídico, tiene implicaciones de orden legal. El consentimiento informado es una sana costumbre que deberíamos tener, que debemos aplicar cuando hacemos procesos investigativos. Puedo grabar, puedo mencionar su nombre. Y aquí me voy al último punto, me voy a saltar el respetar, pero me voy al tema del anonimato. No puedes, listo, gracias, ¿cómo le pongo? Pero manejo el anonimato, es una cuestión de respeto, regresamos a los valores, es el respeto hacia la persona, ¿no? Las personas que colaboran en la investigación pueden o no querer mostrarse de forma transparente, pueden o no. Lo otro pueden decir, no quiero, yo te colaboro, pero no pongas mi nombre. Perfecto, el anonimato es una cuestión importante y está en relación con el consentimiento informado. A propósito de esto, siempre es importante tener en cuenta el respetar los protocolos y las normas editoriales establecidas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay escritura académica, hay algo que se le denomina normas. Escuchen bien, normas APA. No estoy diciendo estilo APA, estoy diciendo normas APA. Y el cambio de la palabra de normas a estilo ya nos da cuenta de que existe una estructura, unos protocolos, existen unas guías, unas directrices que debemos tener cuando estamos haciendo un trabajo académico de escritura, ¿no? Por supuesto, estas normas APA también se las aplica en el discurso oral, insisto, cuando citamos, cuando hacemos referencia a un determinado autor. Y eso es respetable. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar siempre con presencia de autorías. Voy cerrando y quería simplemente mencionar algo que responde también a la parte más identitaria, institucional, y don Bosco decía, no basta saber las cosas, es necesario practicarlas. Y cuando digo que no basta con saber las cosas y es necesario practicarlas, es que ustedes en el ejercicio de sus trabajos académicos, en su trabajo intelectual, deben practicar algo que sin duda ustedes lo tienen, y es la ética, el respeto, los valores que están en juego siempre en cada una de sus actividades. Quiero agradecerles por este tiempo y por su amable atención. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Estimados estudiantes, vayamos preparando preguntas para nuestros panelistas, que al final de la presentación podríamos que nos regalen unos minutitos para poder responder. Vamos entonces con el tema de exposición, visión jurídica del plagio. A continuación tenemos al doctor Luis Araneda, docente igual de la Universidad Politécnica Salesiana, de la carrera de Comunicación Social, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, diplomado superior en Periodismo Judicial, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la Justicia de la República, es especialista en Educación a Distancia, magíster en Educación a Distancia. Por favor, doctor Luis, le doy la palabra. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, igualmente voy a pedir, por favor, si me es posible compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Me confirman, por favor, si estamos observando? Sí, está compartiendo. Perfecto. Bueno, gracias.
Me han pedido algunas aproximaciones o conversar sobre algunas aproximaciones sobre la visión jurídica del plagio y cuáles son los alcances del plagio en nuestro ordenamiento jurídico. Pues bien, me ha parecido pertinente compartir con ustedes el origen del plagio como delito. Su origen está en la antigua Roma, ¿no? Y fíjense que el plagio era esta acción de robar esclavos. Y lo que era más grave todavía en el derecho romano, en la sociedad romana de la antigua Roma, acción de comprar o vender como esclavos, es decir, bajo engaño, a personas libres. La libertad en Roma tenía muchísima importancia para quienes eran ciudadanos. Hombres, por cierto, se excluía de ese estatus de ciudadanos lógicamente a los esclavos, a las mujeres, a los extranjeros. Entonces, se castigaba con muchísima severidad esto de vender ciudadanos libres como esclavos, ¿no? Luego, ya en las legislaciones contemporáneas, modernas, entonces se asoció esto del plagio al secuestro, ¿no? Al delito del secuestro de personas, es decir, retener en contra de su voluntad y de manera ilícita a una persona, y también la acción y efecto de plagiar se conecta entonces con esto de secuestrar obras ajenas, secuestrar ideas ajenas, que vendría a ser entonces este delito precisamente que ya como lo veremos en nuestro ordenamiento jurídico, se lo trata más bien como un derecho de propiedad intelectual, o proteger este derecho de propiedad intelectual. Doctora Alameda, le molesto un momentito. Pongámosle la pantalla completa para poder revisarle y que los estudiantes puedan visualizar mejor. Le agradezco. Gracias. Y allí, ¿cómo pensé que estaba en pantalla completa? Abajo en la parte inferior, lado derecho de usted, justo por donde donde está minimizar o ampliar, por favor. Ahí hay una pantalla grande. Allí no le logro visualizar esto. En la partecita derecha al lado donde dice notas, doctor. Notas, donde está el 60%, al ladito hay una pantalla grande. Una pantallita como cuaderno, es un cuadernito, y al lado, justo más allá. O F5 también puede aplastar, por favor. Ahí, eso es lo que me está pidiendo, que lo amplifique. No, más acá, no. Al lado del Zoom hay una pantallita, al lado del Zoom, donde está subiendo y bajando al ladito, hay una pantallita, doctor. Justo al ladito, del menos. Justo al lado hay una pantallita. Un poquito a la derecha, uno más, ahí, por favor. ¿Ahí? Sí, ahí estamos viendo la derecha. ¿Mejor? Gracias, doctor. Perdón por la interrupción. No, disculpe. Falta también un poquito de la vista. Ajustar los lentes. Bueno. Bien, a ver, en nuestro ordenamiento jurídico, entonces, como les mencionaba anteriormente, fíjense ustedes, el código derogado, nuestro código derogado del Código Penal, precisamente tipificaba el plagio, hacía referencia al plagio como el delito de apoderarse de otras personas, ¿no? De manera violenta, bajo amenazas, en definitiva, bajo procedimientos absolutamente ilícitos, ¿no? E ilegales, además. Luego, ya con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el año 2013 en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos entonces también el secuestro. Ya se eliminó esto del ordenamiento jurídico, lo del plagio asociado al secuestro o a la retención de personas, y se lo tipifica el delito directamente como el secuestro. Ese es el tipo penal, ¿no? El privar de la libertad, retener a una persona, trasladarla a un lugar distinto en contra de su voluntad. Y ciertamente el plagio asociado al conocimiento o al secuestro, al robo de ideas,
ha estado históricamente no tan rigurosamente legislado en nuestro ordenamiento jurídico. Más se ha hecho énfasis o ha tenido un énfasis históricamente en proteger ciertamente el derecho marcario, ¿no? Las marcas, los registros de marcas, productos, etc. Pero pensando en lo que precisamente mencionaba Daniel, relacionado con el tema de los derechos de autor, no ha sido una legislación muy prolija la que hemos tenido. Ahora bien, ¿qué ocurre a partir del año 2008? Con la vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador. Hay que entender que a partir del año 2008 y luego de la Constituyente de Montecristi, con la vigencia de esta Constitución, octubre del 2008, el Ecuador se proclama un Estado constitucional de derechos y justicia. Un Estado constitucional de derechos y justicia. En términos generales, esto implica que todo el conjunto de derechos que están reconocidos en la Constitución de la República a los ciudadanos que habitamos en el Ecuador, y todo ese conjunto de derechos que además están reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Ecuador, esos derechos tienen que estar debidamente tutelados, protegidos, reconocidos, tutelados y protegidos por el Estado. ¿Cómo? ¿Cómo el Estado tutela estos derechos, este conjunto, este catálogo de derechos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos? Pues necesariamente a través de leyes. Son leyes orgánicas, ¿no? Las leyes orgánicas en el Ecuador tienen ese objetivo y ese propósito fundamental, que es garantizar y tutelar derechos. Fíjense que al ser un Estado constitucional de derechos y justicia el Ecuador, pues se insiste mucho en esto de la tutela, la garantía y la tutela de los derechos. Incluso entre los deberes primordiales que se impone el Estado está precisamente garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. ¿Qué ocurre entonces? El artículo 322 de la Constitución de la República precisamente reconoce el derecho a la propiedad intelectual. Ese es el derecho que está tutelado, el bien jurídico protegido en el Estado ecuatoriano. Entonces se lo aborda como el derecho de propiedad intelectual. Y claro, se lo va a tutelar y se lo va a proteger de acuerdo a las condiciones que señale la ley, ¿no? Bueno, el artículo 322, que declara el derecho, está señalando además que se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en fin, que tenga procedimientos ilícitos, ¿no? Y se prohíbe la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. Ahora bien, ¿cómo entiende el Estado ecuatoriano la propiedad intelectual? Al asumir que es un derecho que está debidamente reconocido y que hay que garantizarlo y protegerlo, la propiedad intelectual entonces tiene que ver con todo lo que es creación del intelecto humano, creación de la mente. Invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos, etc. Todo esto de acuerdo a lo que se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que está aprobado además por la ONU. No olvidemos que el Estado ecuatoriano, y en esto quiero recalcar e insistir, tiene todo un bloque de constitucionalidad que se llama, ¿no? Esto es, reconocer en los instrumentos internacionales de derechos humanos normas que, sin estar necesariamente desarrolladas o escritas en un texto, pues las asume como normas propias, es decir, normas que son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, es importante entonces revisar qué es lo que establece el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Esta es la ley orgánica con la cual el Estado ecuatoriano tutela el derecho.
el derecho de propiedad intelectual. Esta ley es una ley joven, es una ley reciente, pues está vigente desde el año 2016, y allí entonces se establece y se reconoce a fondo y se desarrolla a fondo el tema del derecho de propiedad intelectual. Se protegen los derechos intelectuales en todas sus formas, y particularmente una que a nosotros, dentro de la universidad, en la academia, en la actividad académica y de investigación, nos parece importante, que es precisamente converger hacia lo que serían los derechos de autor, ¿no? Entonces, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación nos da todas las orientaciones, todos los caminos para entender con absoluta claridad hacia dónde el Estado apunta a proteger, insisto, este derecho de propiedad intelectual. Se reconocen, se conceden, se protegen los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras. Esto dice el artículo 100. Me pareció interesante compartir con ustedes este artículo, de los más de 500 artículos, cerca de 600 artículos que tiene este código. Es un código muy amplio. Pero fíjense que allí se señala de manera taxativa, expresa, se reconocen, conceden y protegen los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras, así como derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, bueno, organismos de radiodifusión, en los términos del presente título o la ley. También noten ustedes lo importante que es el artículo 101 sobre la adquisición y el ejercicio de los derechos. Cuando se refiere aquí a que la adquisición y el ejercicio de los derechos de autor y de los derechos conexos no están sometidos a registro o depósito ni al cumplimiento de formalidad alguna, significa que no es necesario, obviamente, quien se considere pues dueño de una determinada idea, de un determinado conocimiento, no requiere hacer un trámite ante alguna dependencia, entidad u organismo para que se le reconozca este derecho. Simplemente lo reclamará cuando lo crea necesario y tendrá que demostrarlo, ¿no? Ya veremos más adelante cómo opera esto en nuestro ordenamiento jurídico. Y respecto de los derechos de autor también nacen y se protegen entonces por el solo hecho de la creación de la obra. Sin consideración, obviamente, aquí no se entra en consideraciones de género, mérito, finalidad, destino o modo de expresión de la obra. Otro artículo que me parece importante, la violación de los derechos intelectuales establecidos en este código, va a dar, lógicamente, o traerá como consecuencia el ejercicio de acciones judiciales y administrativas. Lo explicaremos más adelante. Son acciones administrativas o sanciones de orden administrativo, sanciones de orden civil, sanciones de orden penal. Todo esto dependerá de la magnitud, bueno, y de los elementos, ¿no?, con los cuales los cuales podrían estar rodeando una determinada conducta, una determinada infracción. Otro aspecto importante, a partir de la vigencia de este Código Orgánico de la Sociedad del Conocimiento, Código Ingenius, como se lo conoce también, es la creación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el SENADI. El SENADI, este organismo, reemplazó lo que anteriormente se conocía como el IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. A partir del año 2018, mediante decreto del presidente Lenín Moreno, ese Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el IEPI, se transformó entonces en este organismo mucho más amplio, con muchas más atribuciones, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ¿no?, el SENADI. Entonces,
El SENADI es este organismo operativo, si ustedes quieren, que está encargado de proteger, de fomentar, de divulgar, de tutelar, en definitiva, como decíamos, el buen uso de la propiedad intelectual. Y aquí me parece interesante detenernos por un momento a analizar lo siguiente. Fíjense, el derecho de propiedad intelectual, cuál es el tratamiento y el alcance que le da el Estado ecuatoriano y nuestro ordenamiento jurídico a este derecho reconocido y consagrado en la Constitución de la República. El derecho de propiedad intelectual se lo aborda desde tres áreas distintas: propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos. Ojo con esto, porque aquí estamos directamente conectados nosotros, ¿no?, en la actividad académica dentro de la universidad con el tema de los derechos de autor, derechos conexos, bueno, y obtención de vegetales y conocimientos tradicionales. Así entonces, ese es el alcance, así se debe entender el derecho de propiedad intelectual, y además sobre esto tendrá atribuciones sancionatorias el SENADI. Esto es importante entonces considerar. Vamos con los derechos de autor y derechos conexos. Se encarga de proteger los derechos de creadores sobre obras que sean estas literarias o artísticas, que incluyen, ahí está, ¿no?, debidamente identificados, debidamente establecidos, libros, textos de investigación, software, folletos, discursos, conferencias, composiciones. Fíjense ustedes en qué nomás tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no?, en cuanto al uso, al buen uso, a la difusión, a la publicación de todos estos recursos. Y cuidar muy bien, como ya se lo ha mencionado el colega, cuidar muy bien el identificar, el citar, el referenciar adecuada y apropiadamente, porque ya veremos más adelante, un descuido nos puede llevar a comprometernos con la administración de justicia, no únicamente ante el SENADI, que es el organismo sancionador, sino también ante la justicia ordinaria. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos señala entonces que la autoridad competente para conocer todas estas infracciones o estos delitos que pueden afectar a la propiedad intelectual y, en este caso concreto, sobre todo al tema de los derechos de autor y derechos conexos, es este organismo, el SENADI, ¿no? La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales ejerce de oficio, mucha atención, de oficio, es decir, no es necesario que alguien vaya y le avise al funcionario, a los funcionarios del SENADI, que estaba ocurriendo un tema de vulneración a este derecho de propiedad intelectual en cualquiera de sus formas, de sus manifestaciones, como hemos visto, sino actuará de oficio. Puede hacerlo también a petición de parte de los autores, de los compositores, etcétera, investigadores, en fin. Y comenzará el organismo pertinente, el SENADI, a realizar las investigaciones que correspondan. Lo que voy y he remarcado en negrita siempre me parece que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. No todas las situaciones, cuando se vulnera este derecho a la propiedad intelectual, cuando se comete plagio, en definitiva, como lo conocemos en el argot, pues habrá que hacer un análisis de los casos concretos para determinar si estamos frente a infracciones leves, a infracciones un poco más graves, o a delitos que podrían ya conllevar pues sanciones incluso privativas de la libertad, penas privativas de la libertad, ¿no? Pero bueno, acciones, digamos, que miran hacia medidas cautelares que puede implementar de manera rápida el SENADI frente al aviso o frente al conocimiento que llegue a tener de que se está utilizando de manera fraudulenta, de manera irregular,
determinados documentos, videos, en fin. Irá, pues, podría ser como medida cautelar la suspensión de la comunicación inmediatamente, suspender la transmisión, la difusión de esos contenidos y pues luego podrá también realizarse un trámite de carácter administrativo que lleve a subsanar la afectación del derecho de propiedad intelectual o derechos de autor. Ahora fíjense ustedes, en delitos, o más bien en infracciones más graves, si se determina que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual y que ha habido de alguna manera mala fe, este elemento es fundamental, analizarlo y que hay que tomarlo en cuenta, porque bien yo podría, sin intención, podría copiar un texto, divulgar un video, y bueno, pues podría justificarlo de alguna manera o podría a mi favor alegar desconocimiento o que no ha habido la intención de causar el daño o de vulnerar el derecho de autor, el derecho de propiedad intelectual. ¿Podría eso, analizando los casos concretos y los elementos fácticos de la situación, podría eso entonces de alguna manera evitar problemas mayores? Sin embargo, de no poder demostrarse esto de manera adecuada, de manera técnica, pues vienen los problemas, vienen las sanciones más serias. El SENADI, dentro de los trámites administrativos y de su potestad de atribución sancionatoria que tiene en el plano, insisto, administrativo, podría llegar a esta sanción. Una multa de entre un salario básico, ¿no es cierto? Un salario, 5 salarios básicos unificados, hasta 142 salarios básicos unificados, dependiendo de la infracción y los criterios que para el efecto se establezca o los establece el reglamento respectivo. Insisto, siempre hay que tener mucho cuidado en esto, no adelantarse, no todas las sanciones son iguales porque dependen mucho, insisto, de los elementos fácticos de cada uno de los casos que lleguen a conocimiento del SENADI. Ahora bien, también en nuestro ordenamiento jurídico, y fíjense, esto es nuevo porque, como les decía, nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo en el ámbito penal, se legisló mucho pensando en protección más con fines de orden comercial, el tema de las marcas, de los registros de marcas, etcétera, que se llama el derecho marcario, pero poco énfasis se le había dado al tema del plagio o de la vulneración de los derechos de autor o de propiedad intelectual. Sin embargo, desde el 27 de agosto de 2021 se promulgó esta ley, una ley también un poquito extensa en su título, ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Una ley que además lo que pretende es poner a tono, o pretendió poner a tono al ordenamiento jurídico ecuatoriano con lo que demandan normas internacionales de la comunidad andina, ¿no? Entonces, se promulgó esta ley y esta ley orgánica reformó nuestro Código Orgánico Integral Penal y se convierte en delito penal actos lesivos, ¿no es cierto?, de los derechos de autor, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, comiso, y multa de 8 hasta 300 salarios básicos unificados del trabajador en general, la persona que a sabiendas, en violación de los derechos de autor, a sabiendas, fíjense, porque aquí, si es a sabiendas, evidencia este elemento que es fundamental para que se convierta una acción en delito penal, que es la mala fe, el dolo, ¿no? La mala intención, a sabiendas de que estoy cometiendo una infracción
una irregularidad, que me estoy apropiando de una idea, de un conocimiento ajeno, una obra, etcétera, una publicación. Sin embargo, de todas maneras, la utilizo y con fines comerciales. Este es quizás el aspecto más grave, y esa sería la circunstancia más compleja que conllevaría entonces una sanción de orden penal, que no únicamente utilice inadecuadamente, ¿no es cierto?, aquellas ideas ajenas, el conocimiento ajeno, etcétera, sino que además me aproveche de esto para realizar comercio, ¿no?, o para comercializar, realizar un negocio, lucrar al respecto, ¿no? Bueno, este es el tipo penal entonces, y así quedó legislado a partir de esta fecha, agosto de 2021. Se sancionará con esta pena quien altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables, o quien inscriba, publique, distribuya, comunique o reproduzca total o parcialmente una obra ajena, como si fuese propia. Otra ley que tutela el derecho de propiedad intelectual y que quizás esté mucho más cercana, conectada y relacionada con nuestra realidad, digo, realidad universitaria, es la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES. La LOES, en su artículo 207, establece también con mucha claridad sanciones para las y los estudiantes, profesores, investigadores, servidores y trabajadores. Entonces, son sanciones por faltas graves, por faltas a veces leves, etcétera. Pero fíjense, he rescatado el literal H del artículo 207. ¿Cuál es una falta grave? Cometer fraude o deshonestidad académica. Eso lo establece de manera expresa y taxativa la Ley Orgánica de Educación Superior. Es una falta grave. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento que se le dará a una falta grave como esta? Podrían ser, entonces, dependiendo, como les decía, si es que estamos frente a faltas leves, graves o muy graves, las sanciones podrían ser las siguientes: amonestación por escrita, pérdida de una o varias asignaturas, suspensión temporal de sus actividades académicas, separación definitiva de la institución, que será considerada como causal legal para la terminación de la relación laboral, de ser el caso. Nuestra universidad, trabajó y publicó precisamente un reglamento de procesos disciplinarios y de aplicación de este artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Todas las universidades, obviamente, se vieron obligadas, una vez que se promulgó y que entró en vigencia esta ley, se vieron obligadas entonces, y era necesario desde luego, reglamentar este artículo, el 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Y allí entonces, fíjense, en el reglamento de procesos disciplinarios y de aplicación de este artículo 207, la universidad, en su artículo, o el reglamento de nuestra universidad indica en su artículo 17, 17.2, constituyen infracciones graves, sujetas a suspensión temporal de sus actividades académicas o administrativas, literal C, cometer fraude o deshonestidad académica. Bien, entonces, con esta visión general y este resumen que he tratado de hacer de cómo está tutelado y protegido el derecho de propiedad intelectual en nuestro ordenamiento jurídico, me quedaría pues simplemente al final reflexionar que más allá de todas estas disposiciones de carácter coercitivo, sancionadoras, me parece que lo mejor para evitarnos problemas, insisto, de índole no solo académico dentro de la universidad, sino también de índole administrativo, ante el SENADI, de orden civil, porque quien se sienta afectado puede solicitar indemnizaciones, serían problemas jurídicos, problemas legales
ante la justicia ordinaria y de materia civil, e incluso, fíjense ustedes, si actuamos con irresponsabilidad absoluta, pues, y con mala fe, con mala intención, pues podríamos llegar a tener incluso problemas de orden penal. Me parece que lo mejor es actuar precisamente como lo dijo Daniel, actuar siempre con éticas, apegados a la honestidad intelectual, y no olvidar algo que me pareció muy interesante, que lo planteó Daniel al inicio de su intervención: responsabilidad, respeto y confianza. Gracias. Muchas gracias, doctora Araneda. Muchas gracias, señor panelista. Tengo solamente una pregunta de una estudiante y me dice: las ideas representan a la persona. Me parece que es para Daniel, que usted enfatizó en las ideas o el trabajo intelectual de una persona. Si nos ayuda ampliando, por favor, el tema, Daniel. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, ¿no? Las ideas son primero una producción de orden personal y, por supuesto, que representan a una persona. Y las ideas, al igual que las personas, nos encontramos en un completo tránsito, en una completa mutuación de cambios. Por lo tanto, la idea que ahora puedo tener frente a un asunto puede ir modificándose, cambiándose, dependiendo también de las experiencias y las lecturas y las relaciones que vayamos teniendo, ¿no? Pero, digamos, la respuesta ante la pregunta sería afirmativa. Una persona expresa sus ideas, pero esas ideas, lo que decía, son unos intangibles que deben ser valorados, respetados, ¿no es cierto? Y que de alguna forma tienen que tener como una consideración frente al tema de la producción intelectual. Muchas gracias, Daniel. Más bien, le voy a leer una que me pasaron por acá porque no puedo leerlo en las preguntas. Dice que a pesar de que se encuentra tipificado el fraude académico en la normativa ecuatoriana, ¿cuál es la razón de dejarlo sin evidencia y aplicación en el marco jurídico, doctor Araneda? El fraude, concretamente el fraude académico. Así dice: a pesar de que se encuentre tipificado el fraude académico en la normativa ecuatoriana, ¿cuál es la razón de dejarlo sin evidencia y aplicación en el marco jurídico? No, se lo puede accionar. Si una persona se siente afectada y considera que ha sido plagiada su idea, su obra, su investigación, etcétera, su trabajo intelectual, en definitiva, puede accionar inmediatamente la tutela del derecho a propiedad intelectual y derechos de autor o conexos, acudiendo, como les decía, al SENADI, ¿no? El SENADI tiene una unidad propiamente encargada de analizar el tema de los derechos de autor. Se dan obviamente las investigaciones. Estamos hablando del plano, o en el plano administrativo. El SENADI tiene esas facultades y atribuciones. Es un trámite sumario, es decir, es un trámite relativamente corto frente a lo que podría pensarse, pues, en una acción dentro de la justicia ordinaria, porque es necesario, obviamente, establecer, y así se lo hace, un debido proceso, ¿no? Si alguien considera que se le ha vulnerado su derecho, que es dueño, insisto, de un determinado, de una determinada idea, entonces tendrá que esto demostrarse, probarse, y tendrá que darse el derecho a la defensa a quien sea, pues, responsabilizado de vulnerar ese derecho. Y si llegan a establecer sanciones, insisto, habrá que analizar los elementos fácticos para establecer sanciones de orden administrativo, que pueden ser, restituirle ese derecho a la persona, hacer las rectificaciones correspondientes, las aclaraciones respectivas, etcétera. Podrían conllevar multas, como les he mostrado, podrían ser multas que se van graduando, ¿no es cierto?, dependiendo de la gravedad de la situación. Todo esto también estará sujeto a entiendo que el SENADI también actúa con, pues, como todo órgano administrativo, con muchas veces motivados hacia la conciliación, buscar conciliación de las partes, ¿no? Y cuando ya son situaciones más graves, sobre todo aquellas que, como digo, podrían conllevar o que conlleven vulneración del derecho de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, y que además, pues con eso se pretenda hacer algún tipo de
de negocio, comercialización, lucrar, en fin, etcétera, todo eso podría llevar ya a sanciones mucho más serias y a procesos ya dentro de la justicia ordinaria, en el ámbito civil y en el ámbito penal. Muchas gracias, doctora Gareda. En cuanto a la misma pregunta relacionada a Daniel, ¿qué sanciones o cuál sería el camino ideal de la academia cuando se encuentra un plagio? Bueno, el tema y creo que acá el experto es Luis en relación al tema jurídico, ¿no? Porque toda institución educativa tiene una reglamentación y todo, digamos, el orden jurídico está establecido, ¿no? Las sanciones creo que ya han sido expuestas un poco cuáles serían los caminos dentro del orden jurídico, pero en el ámbito de lo académico, generalmente, y esto está dentro de la reglamentación también, tiene que ver con la anulación del trabajo, ¿no? Porque no ha cumplido con la parte de los requisitos y los procedimientos. Lo que yo decía un poco en la presentación también, el tema de los protocolos. Yo voy a mencionar frente a un trabajo académico que fue presentado como una tarea, simplemente el trabajo, si no cumple con los mínimos establecidos dentro de las rúbricas de evaluación, simplemente debería ser un trabajo anulado. Si el trabajo tiene una posibilidad de difusión dentro de una publicación mayor, por supuesto, los editores, los coordinadores de los libros no van a permitir que un trabajo que da cuenta de unos vicios, de plagio, de un no cumplimiento de la ética, sea difundido. Entonces, creo que las sanciones en el orden de lo jurídico un poco ha sido ya expuesto por el profesor Luis, pero dentro de lo que supone también el aspecto académico es simplemente dejar por fuera cualquier tipo de trabajo que incumpla con la norma y el protocolo previsto. Daniel, en borde al mismo tema, una persona nos pregunta, dice, sería interesante conocer en su experiencia los factores que empujan a los estudiantes a caer en el plagio. Bueno, digo, los factores es una cuestión multifactorial, ¿no? Yo creo que hay que remontarse un poco a cuál también ha sido nuestra trayectoria dentro del proceso educativo de bachillerato, de la básica, ¿no? Es decir, creo que aquí quienes estamos como docentes y quienes nos acompañan también desde el otro lado, como que son profesores, sabemos que existe como una suerte o mala suerte de no tener el hábito de lectura, ¿no? Tenemos carencias en el tema de la lectura, no venimos con un ejercicio de escritura y cuando uno revisa, perdón que les lleve a esta orilla, pero es mi campo, la educación, cuando uno revisa justamente las nuevas estructuras curriculares del bachillerato, la ley orgánica de educación intercultural, lo que uno va a encontrar es cuestiones que se dejan por fuera, justamente el ejercicio lector. Si a esto le sumamos que el desarrollo de la tecnología, lo cual yo saludo, que siempre es beneficioso, pero de alguna forma también ha ido generando como una suerte de facilidades, entre comillas, y que de alguna forma va generando una nueva generación o incluso en nosotros también nos va generando procedimientos de facilismo, ¿no es cierto? Y nos deja desprovistos de ejercicios lectores. A mí me llama siempre la atención cuando vemos los estudios que se realizan y se puede identificar que somos una población ecuatoriana, hablo de la población ecuatoriana, una población, un país en el cual el promedio de lectura nos llega a la hora 30, ¿no? Dice, uno regresa a ver, dice, y esto es gravísimo. Esto es gravísimo, ¿por qué? Porque las personas no estamos leyendo. Si no tenemos un ejercicio lector, si no tenemos un trabajo de lectoría, de escritura, que de alguna forma nos proporciona herramientas, práctica para poder asumir un reto académico, bueno, los resultados van a ser que en la primera tarea que un profesor o una profesora me plantea, va a ser mucho más fácil buscar. Digo, va a ser más fácil entre comillas, porque quizá el ejercicio que se demanda y el que se requiere es justamente de la lectura, de la comprensión, del debate. Entonces, ante esa pregunta sumamente difícil que formulan, me parece que hay múltiples factores, pero la base fundamental está en el proceso educativo que como país, como escuelas, como instituciones vamos teniendo, ¿no? Y si esto se traslada también a algo que yo puedo afirmar desde procesos investigativos, es cuando uno regresa a ver también el origen familiar, es decir, no somos una cultura de lectura. Yo alguna vez, hace muchos años aquí en la universidad, hice una pregunta en presencialidad y decía, alce la mano, ¿quiénes de ustedes tienen biblioteca en casa?
Bueno, fue un dato preocupante, ¿no? Saber que los estudiantes en ese tiempo, sexto nivel, no tenían una biblioteca. Y perdonen la ironía y la burla, pero sobre las mesas de aquel día de este salón de clase encontré más revistas de productos de belleza y de estética que las hojas o los libros que tenían. Entonces eso de alguna forma ya da cuenta de las prioridades y preocupaciones que también tenemos, ¿no? Como sociedad. Gracias, de la calidad de información que están consumiendo los estudiantes, ¿no? Gracias. Hay una pregunta, dos preguntas más, con eso finalizamos. De Yoconda Beltrán nos pregunta, buenas tardes, preguntas para el doctor Araneda. Actualmente ya no se habla de plagio, sino de similitud. ¿Es esta palabra un eufemismo o de manera legal puede tener la misma connotación, doctor? Araneda. Gracias, doctor. Gracias, doctora Araneda. Un poquito el internet fallando por acá, pero continuemos con la otra pregunta me dice Carla Peñafiel. ¿Cómo se podría realizar un informe científico para Daniel desde ¿no? O conceptos específicos en cómo podría opinar mi ensayo y la citación en general. ¿Esto estaría bien o mal? Perdón, Paola, se entrecorta no, okay. No logro... te vuelvo. Sí, te vuelvo a leer, te bajo la señal recortada. ¿Cómo se podría realizar un informe científico o conceptos específicos en las que no puede opinar? ¿Mi ensayo se trataría de citación en general o estaría mal? Que cita, o sea, según lo que entiendo, es cómo citar dentro de un ensayo, un informe en un ensayo, ¿no? De acuerdo, gracias. A ver, el tema es el siguiente, ¿no es cierto? Cuando uno va construyendo un ensayo, un informe de investigación, un trabajo de titulación, un producto académico en definitiva, también existen diferentes o características, ¿no es cierto? Es decir, hay informes de investigación que tienen que ver más con una revisión bibliográfica y claro, la revisión bibliográfica o se les denomina textos de revisión o textos de estado del arte o estados de la cuestión. Obviamente uno lo que hace es revisar la bibliografía, leer la bibliografía, interpretar la bibliografía y va citando, ¿no es cierto?, el texto del autor que ha leído, ¿no?, las ideas que el autor expone, y yo también yo aquí hago siempre una analogía, digo, escribir es un arte de tejer, porque es como ir generando este bordado, esta urdimbre entre las ideas que me permiten tener un documento escrito, un documento de fuente secundaria, con lo que yo voy reflexionando, con las ideas. Ojo acá a la pregunta, ¿no?, de la compañera, no es una opinión, es una reflexión. Y una reflexión supone, a ver, ¿cuál es mi postura ideológica, intelectual, reflexiva, crítica, frente a lo que está diciendo un determinado autor? Podemos tener una suerte de alineamiento ante la postura teórica de un autor, pero también puedo discrepar. Y el trabajo académico en gran parte es justamente de eso, en leer, alinearse o discrepar, porque la única forma de generación de un nuevo conocimiento es cuando se genera algo que los epistemólogos llaman la ruptura epistemológica.
Es decir, se rompe un paradigma, una idea, una teoría y surge otra. Pero esa ruptura tiene que pasar necesariamente por el debate. El debate que puede ser un espacio como este, compartido, en el que estamos acá